Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar en este vídeo sobre, hacer comentarios sobre el capítulo 18 de la primera parte del Quijote. Muy bien, los comienzos, pues, te lo voy a leer, ¿no? Dice: llegó Sancho a su amo marchito y desmayado, tanto que no podía arrear a su jumento. O sea que llegó el pobre Sancho Panza hecho polvo. Te cuento que al final del capítulo anterior, pues le habían manteado a Sancho Panza, es decir, fue lo último. Y aquí pues se dedican a conversar sobre ese manteamiento. Cuando así le vio Don Quijote, le dijo: ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo Venta es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podían ser sino fantasmas y gente del otro mundo? Y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, ni menos pude apearme de Rocinante porque me debían tener encantado. Que te juro, por la fe de quien soy, que te pudiera subir o apearme, que yo te hiciera vengado, de manera que aquellos follones y malandrines se acordaran de la burla para siempre. Bien, Don Quijote pues le explica a Sancho Panza de que, claro, si no le pudo defender, pues no fue porque no quisiera, sino por la fuerza de un encantamiento, ¿no? Y lo cuenta en el capítulo anterior, es decir, pues que Don Quijote veía cómo Sancho Panza subía y bajaba por los aires y él pues ni siquiera tenía fuerzas, estaba tan adolorido que ni siquiera tenía fuerzas para bajarse del caballo. Pero luego, bueno, él o está mintiendo o está haciendo la elucubración de que en el fondo estaba encantado, era un encantamiento. Bueno, dejo como deuda pendiente de que ya hablaremos en otro capítulo de los encantamientos, porque son un tema interesantísimo, ya lo vas a ver. Ya han aparecido varias veces. Hemos oído hablar de encantadores y de encantamientos ya varias veces. Ahora otra vez más, en donde pues Sancho Panza está hecho polvo. No está muy convencido del argumento de que hubieran sido unos encantadores, porque dice que él incluso los oyó nombrar. Dice: según los oí nombrar cuando me volteaban tenían sus nombres, que el uno se llamaba Pedro Martínez y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo. Así que, señor, el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo en él estuvo que encantamiento. Lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando, al cabo nos han de traer a tantas desventuras. Es decir, Don Sancho Panza no se cree esto de los encantamientos. Dice, aquí lo que pasa es que con las aventuras que estamos teniendo nos va yendo de mal en peor. Esto no va a acabar bien, ¿no? Bueno. Y bueno, pues no le faltaba razón al pobre Sancho. También me gustaría que te dieras cuenta de que al final, con el manteamiento, lo que también Cervantes nos deja claro es que los ricos a veces se van sin pagar y no hay quien les cobre. Los ricos se dan el lujo de no pagar cuando les da la gana. Don Quijote, como estaba armado, no se atrevieron a cobrarle. El miedo. Pero los pobres pagan siempre, de una forma u otra. Si no pagan por las buenas, pagan por las malas, y si no, pues pagan con sus huesos, ¿no? Es decir, les dan una paliza o cosas por el estilo. Es también parte de este mensaje. Pero bueno, el capítulo 18 tiene un tema central que es brutal, que es absolutamente brutal,
y te lo voy a explicar ahora mismo. En primer lugar, me gustaría resaltar que la escena es muy cómica también. Claro, es brutal. Hombre, hay que reconocer que los tiempos modernos, en la época en la que vivimos ahora, pues tenemos gustos más sofisticados, más refinados. En épocas anteriores la gente se reía pues de cosas que hoy no nos reímos y que hoy incluso sería inapropiado reírse, ¿no? Pues como reírse de alguien que tiene un defecto físico, antes no lo era. O reírse de alguien pues, por una desgracia, que se ha caído, que le han dado una paliza, que no sé qué. Esto antes resultaba cómico. Solamente tienes que ver películas de hace 80 años, 60 años, y te darás cuenta de que la comicidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, ahora es más sofisticada, más respetuosa, y me parece bien que sea así. Es decir, creo que hemos evolucionado positivamente en ese sentido. Pero en esa comicidad tan un poco así ruda, este capítulo es magistral, absolutamente fantástico. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí lo que ocurre es que Don Quijote, Sancho Panza, están caminando y ven dos polvaredas, una en un lado y otra en el otro. Ven dos enormes polvaredas, y que esas polvaredas son algo que está en movimiento y que van a encontrarse, van una hacia la otra, ¿no? Y entonces, pues claro, Don Quijote lo ve claro enseguida, son dos ejércitos. Son dos ejércitos, caballería, mucha gente moviéndose, y aquello pues levanta una polvareda en el campo tremenda, pues en un campo, La Mancha, en verano, todo seco, mucho polvo. Bien, pues está clarísimo, Don Quijote lo ve claro. Dos ejércitos que van a chocar en una batalla. Sancho Panza no lo ve tan claro, pero en fin, como está lejos, y hay polvo, pero poco a poco se van acercando estos dos ejércitos, entre comillas, y lo que Sancho Panza ve son dos rebaños de ovejas enormes, tremendos, en La Mancha, pues, miles de ovejas. Claro, que también levantaban una polvareda muy considerable. Pero cuando le dice, Sancho Panza le dice a Don Quijote, oiga, que son ovejas, que no son, esos no son ejércitos, no hay caballos, no hay infantería. No, estás muy equivocado. Y entonces Don Quijote empieza a reconocer a cada uno de los ejércitos, empieza a darse cuenta, a identificar los estandartes y quién va por un lado y quién va por el otro, es decir, ya su imaginación se dispara y entonces se da cuenta de que allí están a punto de chocar un ejército pagano comandado por el gran emperador Alifanfarón. Vaya nombre, ¿no? Alifanfarón. Suena a musulmán, por lo de Ali, supongo. Y efectivamente, Alifanfarón es musulmán, como lo vas a ver enseguida. ¿Y con quién va a chocar? Va a chocar contra Pentapolín, del arremangado brazo. Tienes gracia. Cervantes sigue teniendo eso. Entonces, Alifanfarón y Pentapolín van a chocar en combate con sus tremendos ejércitos. Dice, pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores?, preguntó Sancho. ¿Quiérense mal?, respondió Don Quijote, porque este Alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy hermosa y además agraciada señora y es cristiana. Y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, sino deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. Para mis barbas, dijo Sancho, que si no hace muy bien Pentapolín y que le tengo que ayudar en cuanto pudiere. Vaya, a Sancho le ha salido de repente un poco de espíritu guerrero, se ha contagiado. El caso es que esta es la escena que vamos a ver, ¿no? Y claro, Don Quijote dice, pues yo, si Sancho Panza elige ayudar a Pentapolín, pues obviamente yo también, ¿no? Es decir, no voy a pelear a favor de un rey pagano, ¿no?
Total que una vez que ya le ha descrito con una cantidad de nombres y de detalles a todos los grandes caballeros y héroes de uno y otro ejército, de una forma muy cómica, y que si tienes preguntas concretas seré capaz de responderte algunas, no todas. He estado investigando sobre los nombres y cosas que hay ahí y son bastante peculiares. Hay cosas divertidas que decir. Pero, bien, no quiero detenerme en eso. Ya te digo, si te llama la atención, conversamos de esto en los comentarios. Pero el punto está en que al final Don Quijote carga contra el ejército de Alifanfarón. Y lo que ocurre es que efectivamente pues mata a varias ovejas. Creo que menciona la novela exactamente que mata a 7 ovejas con su lanza. Claro, los pastores esto no les debió hacer mucha gracia, los que iban cuidando las ovejas, y entonces le empezaron a tirar piedras. Pues piedras con honda, que duele bastante, ¿no? Entonces parece que de una pedrada le rompieron algunas costillas, se sintió un poco mal herido, intentó tomar el bálsamo de fierabrás que lo llevaba en una jarra, y ahí le dieron otra pedrada en la jarra, le destrozaron la boca, le rompieron no sé cuántos dientes, cayó al suelo. Los pastores lo dieron por muerto y entonces se asustaron y dijeron, pues si aquí hay un tipo muerto, más vale nos largamos todos de aquí, y los 2 ejércitos se fueron. Y llegó Sancho Panza pues a ver a su amo pensando que efectivamente pues, que debía estar muerto, pero el caso es que no estaba muerto, sino que se había tomado el brebaje este y le hizo efecto y se lo vomitó encima a Sancho Panza, que estaba mirando a ver cuántas muelas le faltaban. Sancho Panza quedó cubierto de vómitos y de ahí, de tanto asco que le dio, vomitó él a su vez sobre Don Quijote. Quedaron los 2 maravillosamente bien. Imagínate pues el público oyente de esta escena pues revolcándose por el suelo de la risa de ver una escena tan grotesca y tan absurda, ¿no? Bueno, pues muy bien. Como ya te he dicho otras veces, Cervantes no era un escritor, su objetivo no era hacer reír a la gente, aunque lo usaba. Su objetivo era criticar la sociedad de su tiempo. ¿Y qué crítica se puede encontrar ahí? A ver, qué mal pudieron haber hecho unas pobres ovejas para que fueran asesinadas a lanzazos, ¿no? ¡Qué mal! ¿Por qué? Pues mira, para esto hay que saber un poquitito de historia y darse cuenta del entorno en el que estamos hablando. Primero, Don Quijote nunca atacó a otro animal, cabras, por ejemplo, o sea, se encontró. Con las cabras no se metía para nada. Las cabras nunca le parecieron que las cabras fueran algún tipo de animal diabólico. Cerdos, tampoco. Toros, vacas, no. Antes, al contrario, y lo veremos en el futuro, hay un capítulo en el que hay unos toros que arrollan a Don Quijote, les pasan por encima. Y otro capítulo, casi al final, en donde es una piara de cerdos que también igual les pasan por encima a Don Quijote y Sancho Panza. Y Don Quijote y Sancho Panza no los alancean, no les clavan espadas, nada, ¿no? ¿Qué pasa con las ovejas? ¿Cuál es el problema de las ovejas? ¿Qué sucede aquí? Pues, amigo mío, aquí viene ya parte de esa crítica social. Las ovejas eran un importante negocio de la alta aristocracia castellana. Alta, es decir, incluido el rey. Es decir, el rey, los nobles de más alto nivel, es decir, era un negocio de alto nivel y caro. El negocio de la exportación de lana. Exportaban mucha lana a otras partes de Europa, a Flandes, exportaban lana a Flandes, a Inglaterra, en fin, a donde hubiera, y también la utilizaban en Castilla, lana. Y era un negocio tan importante que los propietarios, los grandes propietarios, los grandes nobles, habían montado una especie de patronal
la patronal de los ovejeros, que se llamaba la Mesta. Si no eres español, seguro que no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Si eres español, probablemente tampoco, lo cual ya me produce bastante malestar, porque deberías saberlo, porque forma parte de la historia de España. La Mesta. La Mesta eran, como te digo, nobles muy poderosos y tenían una cantidad de privilegios fantásticos para mover su ganado como quisieran, para hacer lo que les diera la gana. Es decir, si un rebaño de ovejas de la Mesta, que son miles de ovejas, pasaba por un área cultivada y la destrozaban, pues probablemente ni indemnización, ni pago, ni nada de nada, ¿no? Y si los campesinos protestaban mucho, pues a lo mejor los acababan ahorcando. Eso era la Mesta. La Mesta. La Mesta era algo muy abusivo. Y ya te digo, eran los que mandaban, en resumidas cuentas. ¿Para qué vamos a darnos de más tonterías? Cervantes, o Ciriamente Benengeli, quien sea, nos están poniendo ahí un dedo en la llaga. Es decir, Don Quijote siempre ataca, como los molinos de viento, si te acuerdas, si no, busca el pasaje en el que hablé de los molinos de viento. ¿Por qué Don Quijote atacó los molinos de viento? Pues ahí una explicación análoga la tienes con las ovejas. Las ovejas pobrecitas no tenían ninguna culpa, pero era la forma de atacar al negocio de la oligarquía nobiliaria a través de la Mesta, que duró hasta hace relativamente poco, ¿no? Es decir, hasta, no sé, quizá el siglo XVIII me parece que llegó a durar la Mesta, haciendo lo que les daba la gana. Eran los amos haciendo lo que querían. Bien, pues ahí lo tienes. Segunda cosa, o sea, esta ya de por sí ya es bastante gorda, pero ahora vamos a otra más. Tú fíjate, la causa de la guerra. La causa de la guerra era que un señor estaba enamorado. El rey musulmán estaba enamorado de una princesa cristiana y el padre de la princesa no quería darla por esposa. Y por eso iban a la guerra. Cosa absurda a más no poder, ¿no? Normalmente las guerras no eran por eso. Las guerras, aunque nos hayan contado otros cuentos, las guerras eran por motivos económicos, fundamentalmente, y siguen siéndolo. Aquí es absurdo. Y aunque bastaba con decir, ¿sabes qué? ¿Que te quieres? Pues no, ya está, pues no hay acuerdo, se acabó, no hay acuerdo, no hay más guerras, no hay más problema. Pero fíjate que Cervantes se da el lujazo de ponernos esto como, este es el argumento por el que se iban a pelear. Como que nos da una primera clave. Y la segunda clave, ¿cuál es? Y esta es mucho más gorda. La segunda clave es que los soldados son como borregos llevados al matadero. Y esto lo dice un escritor que había sido soldado. Y en muchas otras oportunidades más, esta no es la única, esta es la primera y es muy importante, muchas otras más, en el libro va a salir el mismo concepto, de cómo los soldados, los militares, el pueblo en resumidas cuentas, porque eran los que iban a la guerra y los que morían como borregos, llevados al matadero, carne de cañón. Pues Cervantes era uno de ellos. Cervantes es solidario con sus compañeros de armas. Cervantes seguramente no era un pacifista, pero Cervantes estaba en contra de que se hicieran guerras absurdas, estúpidas, por unos intereses que no eran los intereses de la gente normal, que eran los intereses de las oligarquías, como sigue siendo ahora, en el presente, exactamente igual. Entonces, Cervantes, soldado, veterano, desilusionado, decepcionado del trato que se daba a los soldados y a los veteranos, pues está describiendo también que los ejércitos son manadas de borregos. Ahí es nada, peleándose por motivos que a ellos ni les va ni les viene, que Alifanfarón se quería casar con la hija de Pentapolín, ¿y qué? ¿Y eso a qué soldado le importa un rábano? Pues estas son las dos críticas
tremendas y fundamentales que hay en este capítulo. Y no hace falta ser un genio ni romperse los sesos pensando en esto. Pero ojo, de esto no te van a hablar, ¿eh? Te van a seguir diciendo que El Quijote es una novela para criticar las novelas de caballería. Sí, hombre, sí. Y un jamón. ¿Y qué más? ¿Y qué otra idiotez me van a decir sobre esto? El Quijote es una feroz crítica social. Y aquí, en este capítulo, tienes otra evidencia más, brutal, ¿eh? Contra las oligarquías ovejeras que explotaban a los pobres y contra el uso de los pobres como borregos, como carne de cañón, como borregos llevados al matadero. Ahí es nada. Pues nada más. Me gustaría ver tus comentarios, ¿qué opinas? Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, son mis comentarios, al fin y al cabo, pero a mí es que me parece que las intenciones están muy clarísimas. Seguiremos hablando. Sé feliz, cuídate mucho y hasta pronto.